Amén. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, así. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. 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 Vamos a orar por la palabra. Amado Dios y buen Padre Celestial, voy delante de tu divina presencia, mi Señor amado, he leído tu palabra, Padre del cielo. Bendito Dios, clamo a través, mi Señor, de tu Espíritu Santo para que guíe mis labios, Padre amado. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, tú conoces, Señor, cada corazón. Amén. Yo apelo, Dios mío, a tu palabra, a tu presencia, para que tu Espíritu Santo inunde, Señor, este lugar. Amén. Toma control absoluto de nuestros pensamientos, Amén. que todo lo que hagamos, Señor, sea disponer nuestro corazón. Háganos, Padre amado, conforme a la enseñanza que tú quieras, Dios mío. Me dispongo en tus manos, Señor, creyendo, Padre amado, que toda palabra inspirada por ti. Tú tienes poder absoluto, Señor, sobre mi vida para tomar control, Señor, de los pensamientos y de los corazones. Tú convences, mi Señor, nosotros solamente hemos creído, Padre amado, tu palabra. Yo te clamo y te pido tu dirección, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor, bendiga esta palabra. Amén. Amén. Como dice Jesús, sana al siervo de un centurión. Relata la palabra del Señor. No sé si puedo apagar esto un poquito, se me está cerrando la luz. Relata la palabra que el centurión era un hombre militar. Sí, amén. Que estaba a cargo, ¿cierto?, de un gran número de soldados romanos. Y dice la palabra del Señor que este hombre oyó, ¿cierto?, que estaba nuestro Señor Jesucristo. Y él tenía un siervo, dice la palabra, que él quería mucho. En el libro de San Lucas aparece esta palabra y en Mateo igual aparece esta palabra. Amén. Pero la diferencia es que en Mateo aparece como que el centurión fue directo a hablar con Jesús. Sí, En cambio acá en la palabra que leímos recién dijo que él no fue directamente, sino que envió a personas a que fueran y hablaran con el Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor que este centurión estaba muy triste, porque él quería mucho a su siervo. Era una persona que estaba, ¿cierto?, al trabajo de él. Él era un hombre, ¿cierto?, de poder, un hombre de autoridad. Pero relata la palabra de que las personas que estaban alrededor de él le decían que por favor al Señor le concediera lo que él estaba pidiendo, porque él había sido bueno dentro de lo que ellos veían. Pero dice la palabra que este hombre, pese a su poder, ¿cierto?, a la autoridad que él tenía, al cargo que él tenía, él no se sentía digno de recibir al Señor. Él solamente le dijo, en el verso 6 dice, y Jesús fue con ellos, con los hombres que lo fueron a buscar, dice, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Este hombre reconocía que el Señor, ¿cierto?, el Señor había hecho cosas, porque relata la palabra en varios versículos que en este lugar el Señor había hecho mucha sanidad. Seguramente la palabra nos lo
para que él sanara, porque él sabía que lo iba a sanar. Había una confianza de Amén. que el Señor iba a sanar Sí, a su así siervo. Y dice el verso 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Al Señor esto le maravilló. Gloria a Dios. Solamente que él dijera, yo sé que tú también eres un hombre con autoridad, con poder. Yo sé que tú tienes control de todas las cosas. Yo sé que tú vas a decir la palabra y mi siervo va a sanar. Había una confianza en este hombre y esto al Señor Jesucristo le maravilló porque dijo que ni aún en Israel había tanta fe. Sí, amén. Nosotros hoy en día no está el Señor Jesucristo aquí en la tierra, pero la palabra del Señor a nosotros nos enseña que por la palabra, ¿cierto?, el Señor se manifiesta. Por la palabra Él liberta, por la palabra Él restaura, por la palabra Él da libertad a los que están cautivos. Así es. Este centurión dijo, solamente di la palabra, algo que muchas veces a nosotros como cristianos quizás nos falla un poquito. Él dijo, di la palabra, no te molestes en venir, solamente di, y yo sé que él se va a sanar porque tú lo has dicho. A nosotros hoy en día nos cuesta muchas veces el afirmar, ¿cierto?, nuestra palabra. Nosotros muchas veces nos presentamos delante del Señor, quizás con dudas, muchas veces con inseguridades, pero no porque el Señor no cumpla, sino que porque muchas veces nosotros, como decía ahí en la palabra, nos miramos poca cosa, muchas veces los vemos inferiores. Y la palabra del Señor dice que Él nos lo ha dado a nosotros espíritu de cobardía. Amén. Dice que nosotros tenemos espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Sí, amén. Nosotros con el nombre del Señor podemos poner las manos y los enfermos van a ser sanos. Amén. Sanos, y si tuvieran pecado, dice la palabra, que van a ser salvos, van a ser perdonados sus pecados. Y la palabra del Señor nos enseña una enseñanza de fe tremenda, de un hombre común y corriente, un centurión, ni siquiera pertenecía al pueblo del Señor. Era un hombre que solamente viendo lo que el Señor hacía, creyó. Viendo y escuchando lo que decían del Señor Jesucristo, de que Él sanaba, de que Él daba vista a los ciegos, de que Él libertaba de espíritus, de demonios, solamente creyendo en lo que se decía, Él creyó. Y eso es lo que nos pide el Señor a nosotros, el poder creer, que nuestra confianza en Él sea así, como este centurión que dijo, tú eres un hombre con autoridad. En la palabra del Señor dice que la autoridad tiene varios significados, dice potestad, autoridad, dominio y poder. Así, con esa misma autoridad nosotros debemos de ver a nuestro Señor Jesucristo, que Él no va a fallar, Él es fiel, Él es verdadero, que su palabra se cumple en todo tiempo. Dice la palabra del Señor que Él hizo viva la palabra. Amén. La palabra no trae errores, no trae incertidumbre. La palabra dice que es fiel y verdadera. Sí, amén. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza 100% en que el Señor, si Él lo dijo, lo va a cumplir. Amén. Muchas veces vemos por tardanza muchas cosas, mi hermano, porque uno es impaciente y es verdad, todos somos impacientes. El Señor a nosotros va tratando, ¿cierto?, de darnos paciencia, de darnos mansedumbre. Muchas veces actuamos en nuestra carnalidad. Somos, como dice el mundo, mecha corta. Pero el Señor nos vaya puliendo, nos vaya dando de esa mansedumbre, de las cosas que Él hizo viva, que la gente llamó la atención, y la palabra relata que Él predicaba, pero no como los escribas de ese tiempo. Él era con autoridad lo que Amén. decía. Los escribas de ese tiempo eran personas que ponían carga. Sí. Hoy en día, como la religiosidad que se le llama hoy en día a nosotros, Así que los escribas ponían carga que ni siquiera ellos podían llevar. Sí, amén. Decía, buscaba yo en otro versículo, decía de que ellos no dejaban entrar al reino de los cielos, no dejaban que ellos entraran, ni tampoco dejaban entrar a las personas, o sea, no dejaban conocer realmente al Señor. Sí, amén. Dice la palabra del Señor que estas personas eran muy apegados, ¿cierto?, a la ley. Y está bien, eran pegados a la ley la envió el Señor. Pero dice la palabra del Señor que a nosotros debe abundar más la misericordia, el amor, Sí, el amar a nuestro enemigo. Hay muchas cosas que a nosotros, ¿cierto?, se nos produce en el día a día, sobre todo de nuestro enemigo, y el Señor nos ayude y nos dé la fortaleza para poder cambiar lo malo, para poder amar a aquellos que nos aborrecen, para poder, ¿cierto?, dar una palabra de aliento a aquellos que muchas veces se levantan en calumnia contra nosotros. Que el Señor nos ayude a poder entregar lo mejor de Él, así como Él lo hizo, en silencio, porque el Señor Jesucristo, si usted busca en la Biblia, Él hizo muchas cosas, pero Él fue humilde en todo, Él nunca se faltó de nada. Amén. Amén. Nunca llamó, no sé, a la televisión para que vieran lo que Él hacía.
historia nunca, él fue siempre humilde, él pasaba, lo único que él quería hacer era sanidades. Él quería orar en la vida de las personas, sin haciendo diferencia. Este centurión era una persona del mundo que ni siquiera estaba en el pueblo del Señor, pero él tuvo una fe que muchas veces hoy en día a nosotros nos falta. Amén. Nosotros clamamos, ¿cierto?, para que el Señor afirme nuestra fe, aumente cada día nuestra fe, pero debemos de creer fielmente en la autoridad del Señor, fielmente en el poder de Él, en el poder que sana. El decirle una palabra, ¿sabe? Yo conozco a un Señor, a un Dios de poder, un Dios de milagro, que quizás tú puedes decir, tú estás enferma, quizás tú estás esperando un remedio, muchas veces tú estás esperando un órgano, pero yo conozco a un Dios de poder, un Dios que tiene medicina en abundancia para todo aquel que le pide. Así debe ser nuestra confianza, así debemos nosotros de presentar a este Dios vivo. Nosotros venimos a este lugar a alabar su nombre, pero debemos de demostrarlo, ¿cierto? Debemos de presentar al Señor con el poder que Él tiene. Muchas veces cometemos el error de disminuir el poder del Señor, lo vemos chicos, muchas veces se nos presentan situaciones que para nosotros son terribles, pero nos olvidamos del poder grande del Señor. Que para Él dice la palabra que no hay nada imposible. Si dice que no hay nada es porque no hay nada. Así es. ¿Qué más imposible va a haber si Él hizo todas las cosas? Amén. Todo. Dice, la palabra dice, todo lo que respira alaba a Jehová. Sí, amén. Él tiene poder en el cielo y en la tierra. Amén. O sea, para nosotros no podemos de minimizar el poder del Señor, no podemos de verlo pequeño. Él tiene poder. Si usted quizás necesita una sanidad física, una sanidad espiritual, el Señor lo puede hacer. Pero Amén. usted tiene que venir a este lugar con un corazón dispuesto, creyendo en el poder del Señor, creyendo en el que Él tiene el poder absoluto de las cosas. Muchas veces el Señor nos ha hablado en este lugar a través de instrumentos, ¿cierto? Que hay una fuente de agua viva en este lugar, pero nosotros debemos de llegar a este lugar creyéndolo, Señor, no dudando. Apenas usted entra a ese lugar, dispone, Señor, vengo cansada, quizá hoy día no te busqué, quizá hoy día no oré, quizá hoy día me olvidé de ti. Pero reconocerle y decirle, Señor, ayúdame porque yo no puedo sola. Ayúdame para que mis pensamientos no se desvíen, no se vayan para otro lado. Sí, Señor. Afirma mi Sí, fe, Dios. afirma mi brazo, permíteme Señor. seguir en esa libertad que tú me has dado. Sí, Señor. Así debemos de venir, mi hermano. Yo sé que nos cansamos, a todos nos cuesta, mi hermano, pero el Señor es poderoso. Amén. El Señor es el único que nos renueva las fuerzas. Sí, Señor. Y nuestra alma cada día, como hay un salmo que dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Así Señor. debemos de nosotros clamar, que nuestra alma se goce en el Bendito Señor, Dios. que nuestra alma anhele de Él, de poder llegar a este Señor. lugar, de poder llenarnos de su presencia, Mi Dios. de poder decir, Señor, no sé, yo tengo un hermano que quizás no te conoce, que se está desviando, que es terco muchas veces, pero yo sé que tú tienes poder para enamorarle, para Amén. cambiarle. Así Así es. debemos de llegar a este lugar, mi hermano, Amén. creyendo en el poder del Señor, demostrándole al mundo que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, y no Amén. cualquier sangre, mi hermano, Gloria la a sangre Dios. preciosa del Señor, la sangre que vino a este mundo por amor a usted, por amor a mí, Amén. y una sangre perfecta, que no hizo distensión de nadie, solamente por amor a usted, por amor a mí, para que ninguno se pierda. Nosotros no tenemos autoridad para echar afuera a nadie, así como los escribas que muchas veces desviaban el camino de la gente. Nosotros, al contrario, debemos de presentar al Señor para que Él salga a su encuentro. Amén. Yo oraba adelante porque el Señor nosotros no hacemos nada, mi hermano, nosotros somos mero instrumento en la mano Sí, del Señor. Señor. Amén. El Señor es el que hace la obra, Él es el que convence, Él es el que le va a decir a usted si necesita sacar algo, si necesita añadir algo. Él solamente es el que hace toda la obra. Amén. Dice la palabra del Señor. Hay un relato de la palabra del Señor que dice que Él envió a discípulos, ¿cierto? Él tenía discípulos en el trayecto de cuando Él estuvo acá en la tierra, que le siguieron, que se enamoraron, ¿cierto? Sí, Que amén. creyeron en Él. Amén. Y hay una parte de la palabra que dice que Él envió a 70 personas, 70 discípulos a diferentes lugares. Y les dio la misión de preparar cierto este evangelio, de hablar de su grandeza, de que pudieran reconocer al Señor, porque Él iba a venir. Dice la palabra del Señor, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, dice, doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada
Amén. Así como este hombre, nosotros, el Señor nos dio autoridad, dice la palabra, dice, he aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Si el Señor nos dio esa autoridad, nos dio a nosotros por ser considerados hijos, nosotros debemos de usar esa autoridad para hablar del nombre del Señor. Tratar de no ensuciar, cierto, su nombre, porque Él lo hizo libre, salió a su encuentro, salió a mi encuentro. Sí, Señor. Dice la palabra del Señor que Él va a reprender al devorador por nosotros. O sea, Él hace todo el trabajo. Nosotros solamente debemos de seguir confiando, disponernos en que el Señor nos guíe. Que como cantábamos la alabanza, que sea nuestro capitán que guíe nuestra vida. Van a venir tormentas, van a venir dificultades, pero usted tiene que estar preocupado solamente de estar en los caminos del Señor. Amén. Además, el Señor, Dios. como decía, a Gracias, veces Dios. nos trabamos, nos equivocamos, pero todo sea para la gloria del Señor. Sí, amén. Solamente para la gloria suya. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí, Señor. Hoy en día, que el Señor nos ayude, estemos todos como siervos aprobados, que no tengamos Amén. nada de qué avergonzarnos, mi Amén. hermano, nada. Que sea un evangelio limpio, un evangelio sencillo, un evangelio de verdad. Sí, amén. Hoy en día hay mucha, ¿cómo decirlo?, charlatán, hay mucho cristiano falso, mi hermano, hay mucha gente que dice ser una cosa para entrar ser algo y no lo es. Así es. El Señor nos ayude, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Va a llegar el momento, ¿cierto? Nosotros ante los ojos del hombre lo podemos esconder, pero va a llegar un momento en que vamos a estar ante la presencia del Señor. Y dice la palabra que va a ser el crujir de gente que va a desechar a algunos. Así es. Que el Señor nos ayude a ser obreros dignos, de no tener nada de qué avergonzarnos, mi hermano, nada. Amén. Si usted no tiene algo, si usted no sabe algo, pídale al Señor, dice la palabra, pero pidamos con fe. Amén. Señor. Creyendo, ¿cierto?, que el Señor es el que da todas las cosas. Y así como este centurión que puso la fe en un hombre, solamente quizás por el escuchar, por el oír, porque él no le conocía. Así sea nuestra fe en el Señor. Así sea la fe que usted deposita en aquel que quizás escucha una alabanza, que quizás usted le habla, quizás usted en algún momento le da un testimonio, así sea la fe en ellos. Pero a través de lo que usted diga, el Señor va a ir obrando, a través de su oración, a través del mensaje, ¿cierto? Que muchas veces uno dice, es un mensaje común y corriente. Pero la palabra del Señor nos enseña que Él es el que convence. Sí, amén. Dice la palabra del Señor que su palabra nunca va a volver vacía. Sí. Usted puede hablar del Señor y la palabra siempre va a producir Amén. aquello para lo cual Gloria a el Señor la Dios. envió. Así como este hombre le dijo, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. A sí mismo nosotros debemos de tener esa autoridad en el Señor, de decir, Señor, te presento a este joven, libértalo, yo no le conozco, yo no sé cómo viene, pero en tu palabra tú nos has enseñado, tú le guías, así el Señor nos va a libertar. Amén. Que el Señor nos ayude a aumentar siempre nuestra fe, nuestra Señor. flaqueza, nuestra confianza, a no titubear, a no cansarnos, mi hermano. Y para que el Señor diga, ¿cierto? Así como dice en el verso 9, que Él se maravilló de este centurión, de este hombre del mundo. Así que el Señor sea con nosotros, que Él se maraville, que diga, está haciendo, mi iglesia lo está haciendo bien, está creyendo en mí, están obrando, están clamando mi nombre y yo voy a seguir siendo propicio a ellos, voy a seguir sanando, voy a seguir libertando. Dios. Que sea una iglesia viva, mi hermano, que Él se mueva conforme a su poder, porque Él tiene poder y autoridad para hacer lo que Él quiera, pero nosotros debemos de clamar a su nombre, de poder decirle, Señor, visítanos. No quiero que este culto sea como todos los que pasan así, como un ir y venir, sino que cada día el Señor nos siga sorprendiendo, nos Amén. siga guiando, siga usando su instrumento. Sino, no necesariamente porque muchas veces somos pocos, el Señor no se va a mover. Y no dependamos tampoco de las manifestaciones, porque el Señor tiene muchas formas de poder Amén, presentarse. amén. Dios. Usted solamente tiene que clamar a la sangre de Jesús, Sí, amén. clamar a su nombre y creer de que Él es el dueño absoluto de este lugar, de nuestras vidas, de todo lo que hagamos. Que el Señor nos bendiga, mi hermano. Sí, amén. No voy a agregar más a la palabra porque el mensaje es uno solo, el Señor produce en su corazón. Amén. Así que el Señor les bendiga. Vamos a pedir un clamor por esta palabra. Mi hermano.